Imagina ser una de las voces más poderosas de México y desaparecer de repente, no del escenario, sino de la realidad. Porque antes de la cirugía que silenció a Lucha Villa para siempre, existía un cuarto secreto, encuentros prohibidos y revelaciones que pocos se atrevían a admitir. Hoy descubrirás qué le sucedió realmente a la diva que conmovió al mundo y por qué su silencio aún acecha la historia de la música mexicana. Prepárate, cada minuto de este video esconde algo que nunca se ha mostrado en televisión. Y si crees saber quién fue Lucha Villa, espera a escuchar la revelación final. Antes de empezar, suscríbete al canal y dale a me gusta, porque eso le dice YouTube que este contenido merece llegar a más gente, y eso es lo que nos permite seguir ofreciéndote historias profundas, bien investigadas y llenas de misterios como esta. Y no te lo pierdas, porque la revelación final te dejará impactado. Desde muy joven, Lucha Villa llevaba en la mirada una inquietud que no era solo ambición artística, sino una necesidad casi visceral de escapar de una vida que nunca la había tratado con amabilidad. Antes de convertirse en la voz imponente que todo México idolatraría, era solo Luz Helena Ruiz Bejarano, una niña rodeada de rumores familiares, ausencias paternas y un ambiente cargado de conflictos domésticos que moldearon su personalidad firme, impulsiva e intensamente emotiva. Los vecinos de la época describían a la familia como tensa, ruidosa, e incluso algunos comentaron que ciertas discusiones nunca se explicaban públicamente, lo que alimentaba la teoría de que la cantante creció en un entorno que ocultaba secretos que solo más tarde se reflejarían en sus decisiones adultas. Conforme crecía, sus relaciones se volvieron tan intensas como su voz. Sus allegados siempre afirmaron que vivía el amor como si estuviera en un escenario, exagerado, dramático y lleno de contradicciones. Existen informes no confirmados de que, incluso antes de alcanzar la fama, se relacionó con figuras que se movían entre la política regional y el submundo de la vida nocturna, relaciones que, según algunos antiguos amigos, terminaron abriéndole puertas peligrosas mucho antes de que su nombre brillara en la radio. Cuando su carrera finalmente despegó, Lucha no solo conquistó el país, sino que también capturó la atención de hombres influyentes, poderosos, en algunos casos, extremadamente peligrosos. Algunos periodistas veteranos aún sostienen que parte de la protección que recibió tras bambalinas no solo provino de representantes o productores musicales, sino de personas con intereses mucho mayores que simplemente ayudarla a cantar. Lucha nunca lo confirmó públicamente, pero ciertos viajes inesperados, encuentros discretos y desapariciones repentinas dejaron huella en la memoria de quienes convivieron estrechamente con ella. Este halo de misterio siempre se mezcló con su personalidad impulsiva, algo que nunca ocultó en las entrevistas. Hubo un momento poco conocido en el que admitió haber tomado decisiones equivocadas al seguir mis instintos y no mi cabeza. Nadie sabía exactamente a qué se refería, pero fans y críticos especulaban que había mucho más detrás de esa frase que simples romances sin resolver. Dentro de la industria, circulaban rumores sobre presiones, amenazas veladas y situaciones que había enfrentado sola, sin revelar nunca la gravedad de lo que realmente estaba sucediendo. Lo cierto es que, a medida que crecía su fama, su vida personal se convertía en un laberinto, un lugar donde la pasión, el miedo, el poder y el silencio se mezclaban explosivamente. Y es precisamente en este laberinto donde comienza a surgir la primera gran sombra que acompañaría a Lucha Villa hasta el final. La sospecha de que parte de su brillantez estaba siendo utilizada por personas a quienes no les importaba su música, sino la influencia que podía ejercer. A medida que Lucha Villa se consolidaba como una de las artistas más fuertes e indomables de la música ranchera, su vida comenzó a ser seguida con la misma intensidad que sus dramáticas canciones. Lo que pocos sabían era que, tras la ostentación del escenario, se escondía una mujer dividida entre deseo de ser libre y las cadenas invisibles que la rodeaban. Parte de esta tensión provenía de sus relaciones con hombres que, además de estar cautivados por su magnética presencia, albergaban historias y secretos turbios relacionados con el poder, el dinero e incluso conexiones con grupos que jamás deberían acercarse a una estrella pública. En entrevistas anteriores, cuando aún era joven y menos controlada por asesores, Lucha incluso insinuó que ciertas personas que se acercan a mí no están interesadas en mi música, una frase que causó incomodidad entre los periodistas y se convirtió en tema de discusión tras bambalinas de la televisión mexicana. La inquietud se intensificó cuando, unos años después, comenzaron a circular rumores sobre una habitación específica en la casa de un influyente empresario de la época, donde supuestamente se veía a Lucha entrar y salir a horas insospechadas, siempre acompañada de figuras cuya presencia nunca se podía explicar de forma convincente. Testigos no confirmados afirmaron que esta habitación era un espacio reservado para reuniones privadas que mezclaban negocios, favores y conversaciones que nadie debía escuchar. Fue allí donde,
Según un viejo rumor, Lucha supuestamente hizo un trato que cambiaría su carrera para siempre. Un trato que no involucraba música, sino protección. ¿Qué debía temer? Esta es la parte que se pierde en el silencio de quienes sabían demasiado. Algunos biógrafos no oficiales afirman que, en algún momento, recibió amenazas indirectas por no aceptar una relación con un hombre extremadamente poderoso. Mientras tanto, otros afirman que, de hecho, recibió protección de este mismo hombre, y que la cercanía era mucho más profunda de lo que la prensa podría sugerir. Lo más intrigante es que, durante este periodo, su comportamiento comenzó a cambiar. La mujer expansiva, sonriente y espontánea comenzó a aparecer en público más retraída, desconfiada, a veces, incluso agresiva, con preguntas aparentemente inocentes. Hubo ocasiones en las que interrumpió abruptamente las entrevistas cuando la preguntaban sobre su vida amorosa, llegando incluso a declarar: «Mi vida es mi territorio y no permito que nadie la invada sin permiso». La frase se consideró demasiado misteriosa para alguien que siempre había sido tan abierta, y reforzó la sensación de que algo grande y peligroso la rodeaba. Amigos cercanos cuentan que Lucha comenzó a viajar con más frecuencia, a menudo acompañada de guardaespaldas a quienes nadie podía identificar con claridad. Surgieron rumores sobre reuniones secretas en el norte del país, regiones controladas por grupos que incluso entonces operaban con violencia y absoluto silencio. Nada de esto fue confirmado oficialmente, pero la coincidencia entre sus viajes y sucesos oscuros que ocurrieron en esos mismos lugares dejó claro que su vida personal era todo menos ordinaria. El público la veía como una estrella indestructible. Sin embargo, entre bastidores, Lucha Villa parecía estar tratando de equilibrar la fama, la pasión y el peligro, una combinación que solo podía terminar en tragedia. Con el paso de los años, la brillante de Lucha Villa continuó dominando la radio, los escenarios y los programas de televisión. Pero tras bambalinas, su vida se convertía en una narrativa aún más densa e inquietante que cualquiera de sus canciones. Fue durante este periodo que surgieron los comentarios más controvertidos sobre su conexión con hombres involucrados en tramas que mezclaban política, negocios ilegales e influencia territorial. Al menos 2 miembros de su equipo declararon, años después, que en ocasiones la cantante fue llevada a reuniones privadas en lujosas casas ubicadas en zonas conocidas por su relación con figuras de narcotráfico, reuniones descritas como camufladas como encuentros artísticos, pero que la práctica implicaban tensas conversaciones, exigencias y acuerdos que Lucha parecía aceptar más por necesidad que por voluntad propia. La existencia de uno de estos lugares, apodado el Cuarto del Narco por quienes lo conocían, se volvió casi legendaria dentro de la comunidad artística, y muchos creyeron que marcó un punto de inflexión en la vida de la artista. Esta habitación fue presuntamente escenario de un intento de persuadirla para que mantuviera una relación cercana con uno de los hombres más temidos de la época, un individuo que, según rumores, veía a la cantante no solo un objeto de deseo, sino también una herramienta de influencia social y política. Algunas versiones afirman que Lucha intentó distanciarse, lo que generó un conflicto que la dejó emocionalmente afectada durante meses. Otras sugieren que aceptó la protección que le ofrecieron estas figuras para garantizar su seguridad ante las presiones que enfrentaba en la industria musical. Lo que se sabe es que, poco después de este periodo, su personalidad experimentó profundas transformaciones. Comenzó a mostrarse inquieta, desconfiada e incluso paranoica en ocasiones. Personas cercanas a ella dijeron que evitaba contestar llamadas telefónicas, cambiaba constantemente de horario, en algunas ocasiones lloraba antes de subir al escenario, algo totalmente incompatible con la poderosa imagen que proyectaba al público. Estos episodios reforzaron la teoría de que vivía bajo algún tipo de vigilancia, ya fuera emocional o física. Aún más inquietantes fueron las declaraciones que dio en entrevistas durante esos años. Sin mencionar nombres, Lucha dijo que había gente de la que era imposible escapar y que la fama a veces se usaba en su contra. Aunque dichas en un tono enigmático, estas frases resonaron intensamente y fueron interpretadas por muchos como arrebatos en clave. La prensa intentó explorar el tema, pero cualquier periodista que se acercara demasiado se encontró con puertas cerradas, asesores agresivos o llamadas telefónicas misteriosas que terminaban la conversación. Al mismo tiempo, su vida amorosa se convirtió en un terreno aún más complicado. Sus relaciones estuvieron marcadas por los celos, el control y las crisis explosivas, algunas tan intensas que los vecinos reportaron haber escuchado discusiones violentas, seguidas de largos periodos de silencio total. Un exnovio incluso insinuó, en una entrevista años después, que Lucha vivía con miedo de alguien que no era yo, una frase que alimentó aún más los rumores sobre su conexión con personas extremadamente peligrosas. Lo más inquietante es que,
Mientras su carrera parecía alcanzar grandes alturas, su vida privada se deterioraba bajo la presión invisible de estos vínculos oscuros, y muchos creen que este ambiente emocional corrosivo fue, en parte, responsable de la decisión fatal que tomaría más tarde: someterse a una cirugía estética que cambiaría y prácticamente acabaría con su vida pública. Con el paso de los años, la tensión emocional que arrastraba Lucha Villa comenzó a manifestarse de maneras cada vez más evidentes, aunque bien disimuladas para el público que la idolatraba. La artista, que antes parecía inquebrantable, comenzó a mostrar signos de vulnerabilidad rara vez vistos en una figura tan poderosa de la música mexicana. Sus allegados relatan que se obsesionó con su apariencia, con la percepción del público y con el miedo constante a perder el brillo que la había acompañado desde el inicio de su carrera. Este miedo, según colegas cercanos, provenía no solo de la vanidad natural de una estrella, sino de la presión psicológica acumulada durante años de convivencia con hombres que exigían perfección, sumisión y presencia constante en círculos sociales peligrosos. Al mismo tiempo, Lucha comenzó a enfrentar una crisis silenciosa relacionada con el envejecimiento en una industria que nunca perdona el paso del tiempo, especialmente para las mujeres. Era común escucharla confesar en voz baja cómo sentía que la estaban relegando, como si el amor del público pudiera evaporarse de la noche a la mañana. Sus asesores, intentando controlar la situación, insistieron en que necesitaba modernizar su imagen, ajustarse a los estándares estéticos de la época y adoptar una postura más glamurosa, aunque esto le costara la salud emocional. Con cada nueva aparición pública, la cantante parecía cargar con una inquietud casi invisible, pero perceptible para quienes la conocían a fondo. Fue en este contexto que surgieron sus primeras conversaciones sobre cirugía estética, algo que siempre había rechazado durante gran parte de su vida, afirmando que su rostro contaba historias y que alterarlo sería traicionar sus orígenes. Sin embargo, durante un ensayo privado, le reveló a una amiga que estaba cansada de que la compararan con artistas más jóvenes y que ya no soportaba los comentarios maliciosos que circulaban en revistas y programas de chismes. Comentarios que, según ella, no solo provenían de periodistas, insinuando que personas influyentes en su vida personal también criticaban su apariencia. Este detalle alimentó las teorías de que Lucha estaba siendo presionada no solo por los medios, sino por personas con influencia directa en sus decisiones íntimas. La combinación de agotamiento emocional, profundas inseguridades y la constante necesidad de seguir siendo relevante la impulsaron a tomar una decisión que, a primera vista, parecía común entre las celebridades. Pero en el caso de Lucha, nada fue sencillo. La decisión de operarse llegó tras semanas de tensas conversaciones, discusiones privadas e incluso llamadas telefónicas a altas horas de la noche, durante las cuales, según testigos, lloró en silencio mientras escribía notas confusas en un cuaderno que mantenía oculto. Algunos creen que estas notas contenían mensajes en clave sobre personas que la presionaban. Otros dicen que eran simplemente desahogos emocionales. Lo que sí se sabe es que Lucha mostraba cada vez más una actitud dividida. En público, lucía su clásica sonrisa. En privado, vivía consumida por una mezcla de ansiedad y resignación. Cuando finalmente confirmó su decisión de someterse al procedimiento, su equipo intentó convencer a la prensa de que se trataba de un cambio estético común. Pero amigos cercanos afirman que la cantante no parecía feliz, sino más bien derrotada, como si aceptara un destino que no podía evitar. La cirugía, que se suponía sería solo un detalle en su viaje, estaba a punto de convertirse en el punto de quiebre más dramático e impactante en la vida de Lucha Villa. El día de la cirugía que cambiaría para siempre el destino de Lucha Villa comenzó con una extraña sensación de urgencia, como si todo se hubiera planeado en secreto, sin tiempo suficiente para que una figura tan famosa y valiosa se preparara con seguridad. Amigos cercanos afirman que parecía emocionalmente agotada, casi resignada, y que repetía frases inconexas como "es mejor así, no quiero más problemas", sugiriendo que la decisión no estaba del todo alineada con sus deseos. Lo más inquietante, según informes no confirmados, fue la interferencia de personas ajenas a su equipo oficial, quienes supuestamente insistieron en que se sometiera al procedimiento rápidamente, sin buscar otras opiniones médicas. Esto alimentó una serie de teorías controvertidas que aún rodean la historia. Algunos creen que Lucha intentaba distanciarse de alguien poderoso y vio la cirugía como una oportunidad para desaparecer temporalmente. Otros, aún más atrevidos, sugieren que esta prisa fue impuesta por quienes querían exactamente lo contrario: mantenerla vulnerable y bajo control. Dentro de la clínica, el ambiente fue tenso desde el principio. La cantante, conocida por su aguda intuición, supuestamente mostró dudas en la sala de preparación, preguntando repetidamente si todo estaba bien y si era realmente necesario hacer esto ese día.
El equipo médico, a su vez, se mostró incómodo con la presencia de dos hombres que acompañaron a Lucha al lugar, hombres que no pertenecían a su equipo oficial y que, según una de las enfermeras, se comportaron de forma indiscreta, observando cada movimiento y comunicándose por mensajes mientras esperaban en el pasillo. Al comenzar la cirugía, el destino de Lucha Villa dio un giro irreversible. Un fallo anestésico, un error que jamás debería ocurrirle a una paciente tan conocida, la dejó en estado crítico. La información en ese momento era contradictoria. La clínica ofreció explicaciones vagas e intentó atribuir la culpa a supuestos factores inesperados, pero personas que siguieron de cerca el caso afirman que hubo negligencia, presión e incluso manipulación en la forma en que se llevó a cabo el procedimiento. Se informó que el médico a cargo atendía problemas personales y ni siquiera debería haber operado ese día. Sin embargo, curiosamente, incluso después del suceso, permaneció protegido por misteriosas influencias, lo que aumentó aún más la sospecha sobre quién estaba realmente detrás de la tragedia. Cuando Lucha salió de la cirugía, ya no era la misma. Un coma inducido se había convertido en un estado vegetativo prolongado, y la artista que había dominado los escenarios con su voz imponente ahora estaba silenciosa, inmóvil, incapaz de reaccionar ante el mundo. Lo que siguió fue un silencio institucional que muchos consideran sospechoso. Declaraciones confusas de la clínica, notas frías y vagas, y, sobre todo, la ausencia total de investigaciones a fondo sobre lo que realmente sucedió en ese quirófano. A su devastada familia se le aconsejó no demandar de inmediato, como si existiera una red invisible que intentaba evitar un escándalo mayor. Y, mientras el país estaba conmocionado por la noticia, corrieron oscuros rumores. ¿Fue un accidente real o algo mucho más siniestro? Fue Lucha Villa, involucrada en relaciones complejas y círculos peligrosos, víctima de negligencia o de intenciones ocultas. Nunca se aclaró nada oficialmente, pero la sensación general es que su voz no fue silenciada únicamente por la anestesia, sino por una combinación de fuerzas que intentó enfrentar a lo largo de su vida. Tras el desastre quirúrgico, todo México quedó sumido en un estado de desconcierto, pero el silencio que se formó en torno a Lucha Villa fue aún más inquietante que la propia noticia. La mujer que había dominado radios, escenarios y pantallas con su imponente presencia ahora se mantenía alejada del ojo público, aislada en habitaciones discretas y bajo estricta vigilancia, como si su propia existencia fuera un secreto incómodo. Este aislamiento extremo alimentó las sospechas de que se ocultaba algo mucho más grave. Familiares cercanos informaron que, en los primeros días tras el coma, aparecieron personas que nunca antes habían visto, supuestamente representantes de empresas, médicos alternativos e incluso abogados que ofrecían asistencia, pero cuya verdadera intención parecía ser controlar el flujo de información. Estos individuos desaparecieron tan rápido como aparecieron, pero dejaron su huella. Instrucciones vagas, recomendaciones de no hablar con la prensa y advertencias sobre las consecuencias legales en caso de que se filtrara algún detalle sensible. Lo más inquietante es que muchas de estas advertencias venían acompañadas de llamadas telefónicas anónimas, lo que hacía que la familia se sintiera presionada y vigilada, como si existiera un campo de fuerza alrededor de Lucha, manipulando todo lo que pudiera salir a la luz. Durante este periodo, la imagen pública de la cantante comenzó a ser cuidadosamente reconstruida por terceros, no por la familia. Las revistas comenzaron a publicar versiones románticas de su condición, afirmando que se estaba recuperando lentamente, cuando los médicos, en particular uno que luego desapareció de los medios, afirmaban en conversaciones privadas que la recuperación era improbable. Esta discrepancia alimentó la teoría de que alguien, o algún grupo, tenía interés en mantener una narrativa suave, evitando preguntas sobre lo que realmente sucedió en el quirófano y sobre los involucrados esa noche. La propia familia de Lucha atravesó divisiones internas, pues mientras algunos querían buscar justicia y hacer público el caso, otros temían enfrentarse a fuerzas que, según ellos, eran más grandes de lo que nadie podía imaginar. Se reportaron familiares que se desmoronaron emocionalmente al ver cómo personas poderosas intentaban influir en las decisiones médicas, recomendando clínicas específicas, restringiendo las visitas e incluso sugiriendo tratamientos experimentales. En cierto momento, un familiar declaró que Lucha no solo estaba en coma, sino encarcelada, una frase que causó incomodidad, pero que reflejaba la sensación de impotencia que experimentaba la familia. Al mismo tiempo, periodistas independientes intentaron investigar el caso, pero muchos afirmaron haber recibido advertencias veladas para que abandonaran la historia. Uno incluso contó que, poco antes de publicar un artículo detallado, recibió la visita de dos hombres que le aconsejaron que no continuara, insinuando que la tragedia de Lucha era asunto de adultos.
No se sabe con exactitud quiénes eran estas personas, pero es un hecho que la mayoría de los informes a fondo sobre el caso fueron misteriosamente retirados de circulación o reemplazados por textos breves, superficiales e incoherentes. Mientras tanto, Lucha permaneció ausente del mundo, en silencio, viviendo en un estado que los médicos describieron como vegetal responsivo, en el que los raros movimientos involuntarios eran las únicas señales de vida. Algunos afirmaron que, a veces, reaccionaba a voces conocidas, pero nunca hubo avances significativos. Todo México seguía preguntándose, ¿quién era responsable de lo que le ocurrió a Lucha Villa? Pero con cada respuesta silenciada, cada detalle encubierto y cada testigo silenciado, la verdad parecía alejarse un poco más, dejando solo un eco profundo, el eco de una voz que una vez fue gigantesca, pero que ahora se mantenía oculta tras puertas cerradas y relatos prohibidos. Con el paso de los años, lo que quedó de Lucha Villa dejó de ser la vibrante artista que incendiaba escenarios para transformarse en una figura casi mitológica, envuelta en una nieve de silencio, miedo y manipulación. Su condición actual, guardada bajo llave por su familia y los pocos profesionales autorizados para verla, sigue siendo uno de los secretos mejor guardados de la comunidad artística mexicana. Algunos dicen que vive en un estado de profunda desconexión del mundo, en silencio permanente, como prisionera de su propio cuerpo, incapaz de recuperar ni una fracción de la mujer poderosa que una vez fue. Otros, sin embargo, afirman que hay momentos esporádicos de lucidez, breves instantes en los que logra percibir voces familiares, pero nada que sugiera una recuperación real. Aún así, lo más intrigante es cómo su imagen continúa siendo cuidadosamente manejada, incluso décadas después de la tragedia. Personas cercanas a ella reportan que existe un fuerte interés en mantener a Lucha Villa fuera del foco de atención, no solo por respeto a su fragilidad, sino porque ciertas verdades que podría revelar, si volviera a hablar, serían devastadoras para figuras influyentes del pasado e incluso del presente. Esto alimenta la teoría de que su silencio, aunque resultado de un accidente médico, sigue siendo una ventaja conveniente para quienes siempre han circulado en las sombras de la industria y la política. Hoy, su familia vive una rutina discreta, marcada por cuidados intensivos, tratamientos costosos y una atmósfera de resignación que solo quienes han vivido tragedias prolongadas pueden comprender. En raras entrevistas, algunos familiares intentan transmitir una imagen serena, diciendo que está tranquila, rodeada de amor. Pero quienes conocen la historia desde dentro saben que esa tranquilidad mencionada es solo la superficie de una dolorosa realidad. Hay informes de que los familiares aún discrepan sobre lo que realmente sucedió el día de la cirugía, como si partes de la verdad se hubieran fragmentado deliberadamente, cada una con una pieza incompleta, incapaz de reconstruir el panorama completo. La ausencia de justicia, rendición de cuentas e incluso transparencia transforman la historia de Lucha Villa en una herida abierta para México. Lo más inquietante es que, incluso hoy, ciertos detalles siguen prohibidos de la discusión pública. Periodistas veteranos afirman que expedientes completos sobre la cantante han desaparecido de los archivos de las emisoras, que entrevistas antiguas se han extraviado y que los documentos médicos simplemente se han esfumado. Es como si la vida de Lucha hubiera sido cuidadosamente editada, transformada en una versión que complace a los poderosos e impide que el pasado resurja con fuerza. El impacto en el público es devastador. Millones de personas que crecieron escuchando su voz aún se preguntan cómo una estrella tan brillante pudo caer de forma tan abrupta y silenciosa. Y, mientras la cantante permanece oculta, viviendo en un estado casi inaccesible, su historia se convierte en una sombría advertencia sobre lo que sucede cuando la fama, el poder y los intereses oscuros chocan. Lucha Villa, otrora símbolo de fuerza y emoción, ahora es recordada como un enigma que muchos han intentado descifrar, pero que ha quedado sepultado bajo capas de secretos, presiones y versiones manipuladas. Y quizás lo más doloroso es saber que, incluso en silencio, sigue atormentando a quienes temen el día en que algún fragmento de la verdad finalmente escape del silencio que la ha aprisionado durante tantos años. Si has llegado hasta aquí, ya te habrás dado cuenta de que la historia de Lucha Villa es mucho más grande que cualquier titular, mucho más profunda que cualquier rumor e infinitamente más oscura que lo que la televisión ha permitido mostrar. Por eso, antes de dejar este video, te pido que te suscribas al canal y dejes un me gusta. No es solo un gesto simbólico. Al hacerlo, YouTube entiende la importancia de este contenido. Así, podemos llevar historias ocultas, investigaciones a fondo y narrativas que nadie más se atreve a contar a mucha más gente. Tu apoyo marca la diferencia. También quiero que comentes a continuación qué te pareció la vida de Lucha Villa, qué parte te impresionó más y qué crees que realmente sucedió tras bambalinas de esta tragedia.
Tu opinión enriquece el debate y ayuda a que este video llegue a más personas interesadas en historias reales e impactantes como esta. Y antes de irte, no te vayas sin hacer clic en el video que se está reproduciendo en pantalla. Es aún más intrigante, más sorprendente y más cautivador que este, y te garantizo que no podrás parar de verlo.